Así que ahora sí que os doy las gracias por venir a esta segunda charla del ciclo de Horizontes de Razón Abierta. Sabéis que es un ciclo que organizamos desde el Instituto Newman, profesores de Antropología y Microbiología, ¿vale?, con el objetivo de que os planteéis pues, ciertas reflexiones de temas que pueden resultar frontera entre la ciencia y lo que denominamos humanidades. Entonces, en este caso, hemos traído a la doctora Soledad Canellas. Ella es licenciada en Medicina, se licenció en Zaragoza y luego pues, se especializó en Medicina Preventiva y Salud Pública. También hizo un máster relacionado con la salud pública y desde que empezó su parte profesional, la parte profesional de su vida, pues está trabajando como médico epidemiólogo en el Centro Nacional de Salud, en el Centro Nacional de Epidemiología, perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, que es a nivel nacional, y luego empezó a trabajar ya a nivel de la Comunidad de Madrid, ¿vale?, siendo técnico superior de salud pública en la consejería. En la actualidad está en la subdirección de promoción de salud y prevención, ¿vale? A lo largo de toda su trayectoria profesional, pues siempre que ha podido también ha hecho aportaciones científicas y ha publicado tanto en medios, en revistas especializadas internacionales como nacionales, siempre relacionado pues, con estos temas de epidemiología, pues, por ejemplo, relacionado con la varicela, con zóster en la Comunidad de Madrid, micobacteria en tuberculosis o bien el SIDA, ¿vale? Siempre también relacionado con la evaluación de campañas de vacunación, por ejemplo, de meningococos en adolescentes. O sea, que todo lo que tiene que ver con salud pública y epidemiología en la Comunidad de Madrid, pues ella conoce un montón de esos temas. Y le hemos pedido que nos explique un poquito la situación epidemiológica en el caso de la COVID, ¿vale? Y sobre todo con el objetivo de que hagamos una reflexión ética sobre lo que está pasando, si bueno, nos parece correcto o no nos parece correcto. Eso, pues, bueno, pues luego cada uno hacéis vuestra reflexión como creáis conveniente. Entonces, sin quitar mucho más tiempo, pues le doy la palabra a Soledad. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, luego si queréis, si tenéis dudas después de la charla, pues podemos hacer una ronda de preguntas. Gracias, Soledad. Muchas gracias a ti. Bueno, si me dais permiso, me puedo quitar la mascarilla, creo que tenemos la distancia. Bueno, en primer lugar, agradecer a Diana Monge y a Cruz Santos, vicedecano de investigación de aquí de la Universidad de Ciencias Experimentales, que me hayan invitado a dar esta charla, que de alguna forma aúna lo que son mis dos áreas de trabajo, ¿no?, tanto en la consejería como aquí en la universidad, ¿no? Llevo 3 años como colaborador docente, entonces, pues bueno, para mí un lujo poder dar una... poder dar una charla, de esta envergadura a todos vosotros. Entonces, bueno, pues sin más empiezo. Se titula Estrategia de vacunación frente a la COVID, marco ético y evidencia. Entonces, bueno, pues lo que va a tratar fundamentalmente es de ver este ciclón, ¿no?, que nos ha venido por encima de la COVID, cómo lo hemos abordado desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la evidencia. Pasamos. Entonces, bueno, pues para entender lo que es toda la estrategia de vacunación, es importante retroceder en el tiempo, irnos a lo que fue el inicio de la pandemia y ver con qué ritmo vertiginoso, con qué velocidad se nos implantó, ¿no? Los primeros casos datan del 31 de diciembre del 2019. Las autoridades municipales, ¿no?, de Wuhan, en la provincia de Hubei, declararon una agrupación de casos, de 27 casos, neumonía grave, y la única relación que tenían entre ellos era que habían estado en un mercado mayorista de marisco, pescados y animales vivos, ¿no? Y este mercado se cerró al día siguiente, el 1 de enero. El 7 de enero, pues las autoridades chinas ya identifican cuál es el agente etiológico, ven que es de la familia del coronavirus. El 30 de enero, la OMS ya declara este brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional, es decir, ya veía una posibilidad de expansión internacional y a lo mejor la urgencia en tomar acciones, ¿no?, coordinadas a nivel internacional. Y luego, el 11 de marzo, la OMS reconoce la situación generada por el SARS-CoV-2 como una pandemia global. O sea, que vemos que como en 3 meses se nos ha plantado una pandemia a nivel mundial.
Sí, siguiente, por favor. ¿Qué hicimos en España? Pues a partir del 30 de enero, desde que la OMS declara este brote como una emergencia, como una ESPI, ¿no? Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, todos los países, por Reglamento Sanitario Internacional, estamos obligados a hacer nuestras propias evaluaciones de riesgo. Es decir, qué riesgo corre nuestro país de que esos casos sean importados y si vamos a tener la necesidad de tener que tomar algún tipo de medidas o acciones al respecto. Entonces, es verdad que al principio las primeras evaluaciones pues no revestían ningún tipo de gravedad. Pues bueno, a 30 de enero la evaluación de riesgo decía que bueno, pues aún existe mucho desconocimiento, que todavía es posible interrumpir esta propagación, bueno, pues, pero que bueno, que se veía que iba a continuar evolucionando. Hay otra evaluación de riesgo. Estas evaluaciones de riesgo se hacen en el CAES, en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de donde es director Fernando Simón, que todos yo creo que le conocéis. Vale, estas evaluaciones se hacen ahí en el CAES, en este servicio, ubicado en el Ministerio de Sanidad. Vale, entonces el 12 de febrero se hace otra evaluación de riesgo. Ya dicen que no se puede descartar que llegue a España, pero bueno, pues la transmisión es muy limitada, es controlada, nuestro país está preparado, el riesgo de introducción se considera bajo. Bueno, esto es el 2 de febrero. Es verdad que en este entonces habría como unos 45.000 casos, 45.500, de los que 45.200 estaban en China. Solamente 300 estaban en el resto de Europa y España me parece que tenía 3 casos en febrero. Siguiente. Y ya el 24 de febrero, parece que ya no se puede descartar de que este brote llegue a España. Teníamos muchos casos en Italia, que es un país pues muy similar al nuestro y cercano territorialmente. Pero bueno, seguíamos pensando que teníamos mecanismos suficientes de contención y el riesgo ya se elevó de considerarse de riesgo bajo a riesgo moderado. Y ya que esto era el 24 de febrero, y siguiente, y el 14 de marzo el Gobierno ya asume el mando único en todo el territorio y declara bueno, pues lo que es el confinamiento, es decir, la restricción de movimientos y el cierre de comercios. ¿Vale? Esto ya era el 14 de marzo. Entonces, pues bueno, ¿por qué a lo mejor fuimos tan ligeros en hacer estas evaluaciones? Quizá nos pudo pesar la pandemia del 2009, la de la gripe A, en el que se hizo una gran inversión a nivel de vacunas, de antivirales, ¿no? Bueno, se puso en entredicho los lobbies de la industria, ¿no? Porque luego al final pues es verdad que no llegó a pasar nada grave. Entonces, bueno, pues que a lo mejor pecáramos de confianza, de exceso de confianza, pero bueno, la cosa es que yo creo que no lo vimos venir demasiado. ¿Con qué dificultades nos encontrábamos? No teníamos un tratamiento en aquel entonces, solamente contábamos con medidas preventivas, distancia social, geles hidroalcohólicos, mascarillas, no teníamos ningún tipo de tratamiento. Y yo os pregunto, como sociedad, ¿creéis que creíamos en aquel entonces en la prevención? Puede ser que sí, que consideramos que las medidas preventivas son importantes, pero bueno, como que no las llevamos impresas en nuestro ADN cultural, ¿no? Y bueno, y véase, pues sigue habiendo accidentes de tráfico por exceso de velocidad, y salvo que nos multen, si no nos lo creemos. Sigue habiendo inundaciones porque no se limpian las redes del alcantarillado público o no se limpian los cauces de los ríos. Quiero decir que bueno, en tener en mente la prevención, pues en España pues, a estas alturas, bueno, pues todavía es un poco complicado, ¿no? Es lo que pongo aquí en el primer punto. Digamos que tenemos un concepto de sanidad tradicional que es más una sanidad terapéutica más que preventiva o que rehabilitadora. ¿Vale? De hecho, el presupuesto sanitario que se destina a la salud pública, ¿sabéis qué porcentaje es? ¿El porcentaje del presupuesto sanitario total? ¿Cuánto? 10%, menos del 1%. Se dedica a la salud pública. Quiero decir que bueno, pues que teníamos un largo recorrido que hacer.
¿Qué más nos pasaba? Bueno, pues que teníamos falta de recursos, tanto humanos como materiales. Efectivamente, bueno, eso se puso en evidencia. Tuvimos que contratar estudiantes, personal jubilado. Bueno, ya nada que decir con todo el tema de materiales, de los EPIs, ¿no? Los equipos de protección individual. Todos hemos visto, bueno, pues los profesionales sanitarios con bolsas de basura, bueno, en fin. Luego, la falta de liderazgo también del sector sanitario, ¿no? Para afrontar bueno, problemas de esta índole, de este calado. La heterogeneidad de los sistemas de información en todo el territorio español. Eso también dificultaba mucho la toma de decisiones y de alguna forma nos enfrentaba a la hora de compararnos entre regiones o entre países, ¿no? El no recoger todos la información de la misma manera. Y luego, bueno, pues también carecíamos de habilidades en comunicación. Siguiente. Entonces, ¿qué teníamos hasta el momento? Bueno, pues ya era mayo del 20. En España se habían detectado en torno a 70.000 casos COVID, todos ellos por PCR positiva. ¿Os acordáis que solamente se confirmaban aquellos casos graves y con ingreso hospitalario, con lo cual la ola debía ser muchísimo mayor que la que se presenta aquí? Sabíamos que el 69% presentaba de los casos ingresados presentaba algún factor de riesgo, el 22% eran personal sociosanitario y en torno a un 77% de los fallecidos, como veis en la última gráfica, en la tercera de las defunciones, eran mayores de 75 años o más. ¿Vale? Esto era lo que teníamos encima de la mesa. Siguiente. También sabíamos que la única herramienta, la única alternativa útil que teníamos para poder superar a corto o medio plazo esta pandemia era el desarrollar una vacuna. Entonces, las vacunas, como sabéis, son biológicos, son muy complejos de desarrollar. Normalmente el tiempo medio de desarrollo de una vacuna es entre 4 y 7 años. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo se ha podido hacer en menos de un año? O sea, la primera vacuna frente a COVID la tuvimos ya el 21 de diciembre. ¿Vale? Y aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, y en España la primera administración ya se hizo el 27 de diciembre. Y entonces, bueno, ¿cómo se ha conseguido? Bueno, pues por un esfuerzo colectivo sin precedentes de todos de los comités científicos, de la industria, de los gobiernos. O sea, se han aunado todos los esfuerzos, han ido en la misma dirección, ha habido interés y eso se ha conseguido. No se ha saltado ninguna de las fases de un desarrollo normal, habitual de las vacunas, pero sí es verdad que se han solapado etapas. O sea, por ejemplo, lo que es la producción a gran escala de medicamentos, o sea, de lo que es la vacuna, no se hubiera hecho hasta tener la autorización por la EMA. O sea, la Agencia Europea del Medicamento. Sin embargo, aquí pues se solaparon estas etapas. Bueno, pues así, intentando pues acelerar las distintas fases de ensayo y desarrollo de las vacunas. Eso se consiguió, pero por supuesto sin comprometer en ningún momento ni la seguridad, ni la eficacia, ni la calidad de las vacunas. ¿Vale? Eso tiene que quedar muy claro. Siguiente. Bueno, ya tenemos la vacuna ¿Y qué pasa con esta vacuna? A ver, sabemos que el acceso individual a la vacuna, aunque sea bueno a título personal, tiene poco impacto sobre la salud de la comunidad. Es decir, para disminuir lo que es la incidencia de las enfermedades necesitamos altas coberturas de vacunación. Es decir, lo que buscamos no solamente es una protección individual, sino además teníamos que conseguir que toda la sociedad se vacunara. Entonces, ¿cómo ofertar esas vacunas al resto de la población? Pues, por supuesto, aquí entran en juego las responsabilidades de las administraciones públicas. ¿Y cómo se plasman esas responsabilidades de las administraciones públicas? Pues en el desarrollo de políticas vacunales sólidas, desarrollo de programas de vacunación sólidos, actuaciones presupuestadas y financiadas. Eso nos diferencia de todos los países en vías de desarrollo, en los que probablemente tengan únicamente recomendaciones, pero no están financiadas, con lo cual, bueno, pues ahí se plantean problemas de equidad, de acceso a las vacunas y luego, por supuesto, las coberturas nunca son las deseables, ¿no? Por tanto, la financiación de los programas vacunales es un pilar fundamental de dichos programas. Todos los actores, o sea, que participan, todos los agentes que participan en la creación de un programa de vacunación o de un programa de salud pública en general, aportan distintas perspectivas, pero desde luego siempre es muy importante el incluir la perspectiva ética.
en salud pública, ¿no? Entonces, aquí podríamos hacernos como dos preguntas, ¿no? ¿La pandemia justifica medidas preventivas que conllevan renuncia de los derechos individuales? A ver, estábamos en un estado tan excepcional que probablemente si estuvieran justificadas estas medidas preventivas tan severas, ¿no? ¿La vacunación debía ser obligatoria? Bueno, pues la obligatoriedad, el concepto de obligatoriedad, digamos que es un escalado, ¿no? Tenemos lo que sería la vacunación forzosa, obligatoria, no obligatoria o voluntaria, ¿no? Digamos que España optó por una vacunación no obligatoria, o sea, no era obligatoria legalmente, pero sí era obligatoria cívicamente. Entonces, de esa manera sí que justificaba la implementación de medidas, pues como el exigir un certificado COVID digital, pues para poder viajar, para entrar en los restaurantes y demás, ¿no? Son medidas coactivas, digamos, que bueno, pues para favorecer esa participación ciudadana y conseguir nuestro objetivo. Por lo tanto, como veis, aparte de la pandemia sanitaria, teníamos encima también una pandemia jurídica. Estas intervenciones de salud pública de este calado, por tanto, tienen que cumplir, digamos, como cinco condiciones, ¿vale? La primera, garantizar la eficacia del programa. Es decir, tenemos que tener suficiente evidencia sobre los beneficios de este programa para poderlo implementar, ¿vale? Luego tiene que ser proporcional. No podemos matar moscas a cañonazos, quiero decir que tiene que ser necesario, ocasionar el menor atropello y luego tenemos que hacer una justificación pública de esta intervención. Es decir, no podemos implementar programas de vacunación porque yo lo digo, o sea, dar un puñetazo de una mesa y digo, pues ahora se hace esto. No, hay que informar, hay que convencer, hay que explicar muy bien, razonar, porque si no, ¿qué hacemos al final? Echar piedras contra nuestro propio tejado y conseguir o dar argumentos a los antivacunas, a los negacionistas y demás, y que todos esos colectivos pues crezcan, ¿no? Entonces, importantísima la parte de comunicación y de justificación. Bien, aparte de lo que era el programa de vacunación en sí mismo, también teníamos que tener programas que de alguna forma paliaran el impacto de lo que, o sea, los efectos adversos colaterales de lo que iba a ser nuestro programa. Como bien sabéis, bueno, pues no solamente han sido enfermos y muertos, ¿no? Sino también se ha puesto bueno, pues ha sido susceptible de estar afectada por la salud mental y otros ámbitos como el socioeconómico, bueno, el transporte, la educación, bueno, pues ha abierto también la brecha de género, bueno, la cultura, el medio ambiente. Quiero decir que son muchos los ámbitos que también se han visto afectados por la pandemia y por las medidas, por las intervenciones llevadas a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto también había que preverlo. Entonces, ya bueno, con este marco, el 9 de septiembre del 2020, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se aprueba una declaración de actuaciones coordinadas en materia de salud pública y se acuerdan como tres ítems, tres pilares fundamentales. Por un lado, la puesta en marcha de una estrategia de vacunación común para todos los territorios, ¿vale? Que fuese homogénea, fuera la misma en La Rioja que en Navarra, que en Andalucía, que en Castilla y León. ¿Y quién la iba a crear esta estrategia? Pues se iba a gestar desde el grupo técnico de vacunación bueno, se iba a crear un grupo de trabajo ad hoc en el seno de la ponencia de vacunas. Bueno, yo no sé si sabéis, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se organiza en comisiones y bueno, y lo que es el grupo técnico es lo que llamamos la ponencia de vacunas, ¿vale? La ponencia de vacunas son quienes trabajan los documentos, luego eso se eleva a la Comisión de Salud Pública, donde están los directores generales de Salud Pública, ellos lo aprueban y luego ya, bueno, pues se eleva al Consejo Interterritorial. Entonces, por un lado, iba a haber una estrategia de vacunación única y común para todos los territorios. Luego, también, bueno, se nos mandó la disposición por parte de las comunidades autónomas de los equipos y recursos materiales. O sea, era competencia de cada comunidad autónoma. Como sabéis, las competencias están en sanidad, están transferidas. Entonces, cada comunidad autónoma tenía que agenciarse equipos y recursos materiales. ¿Vale? La compra no estaba centralizada. Y luego, además, había que crear un registro estatal de vacunación COVID, es decir, que todos volcáramos una misma información a un registro único para todo el territorio nacional. Vale, entonces, en cuanto a la primera pata, la estrategia de vacunación,
Bueno, como os he dicho, se creó un grupo de trabajo en el seno de la ponencia. Ahí como participantes pues, bueno, estaba gente del área de vacunas del Ministerio. Había expertos en vacunas de todas las comunidades autónomas, personas del comité ético, había sociólogos, había expertos de la Agencia Española del Medicamento, había farmacólogos, todos los agentes que puedan participar de un programa de vacunación, ahí estaban representados. Y entonces, ¿qué es lo que el contenido de esta estrategia? Pues apoyándonos en la epidemiología que teníamos hasta el momento y en el desarrollo de las vacunas que se estaba haciendo, pues se tuvo que determinar pues cuál iba a ser la priorización de la vacunación, cuál iba a ser la logística, la distribución y el almacenamiento, cómo se iban a comunicar todas esas acciones y y se iba a hacer cómo se iba a hacer el seguimiento y la evaluación del programa. Siguiente. Entonces, eso respecto a lo que era la estrategia. Respecto a la disposición a que las comunidades autónomas, pues que tuviéramos que hacernos con todos los equipos y recursos materiales, pues fue difícil. Si recordáis, las primeras vacunas que tuvimos fueron de Pfizer, venían ultracongeladas a menos 70 grados, entonces hubo que comprar ultracongeladores, plataformas logísticas para que nos hicieran la distribución a los centros de vacunación, por supuesto comprar agujas y jeringas, que es que no había en todo el mercado, pero ya tratábamos con China. Luego conseguimos al final unas jeringas que no tenían la marca del 0,3, que era justo el volumen de la dosis que requería Pfizer, y entonces protestaban porque no tenía el 0,3. Bueno, en fin, todo era un poco complicado. Luego también adaptación de distintos puntos de vacunación. Como sabéis, se pusieron vacunódromos, como fue el Wanda, el Within Center, el Hospital Zendal, por supuesto. ¿Vale? Esto en cuanto a los equipos y recursos materiales. Y luego, en cuanto al registro estatal, deciros que se llama RICVACU, se desarrolló rápido y de momento solamente lo que hace es absorber información de todas las comunidades autónomas referentes a la vacunación COVID, ¿vale? Pero la intención es que todas las vacunas de calendario vuelquen también a este RICVACU. Entonces, todas las comunidades tuvimos que adaptar nuestros sistemas de información para poder volcar diariamente quiénes habíamos vacunado, con qué tipo de vacuna, si era primera dosis, si era segunda, una serie de información mínima, ¿vale? Con lo cual había una actualización permanente. Y en la Comunidad de Madrid, nuestro registro se llama RUF, Registro Unificado de Vacunación. Bien, entonces, ¿cuál era el objetivo el objetivo fundamental de la vacunación? Pues era que si nos vacunábamos, evitar que enfermáramos, o por lo menos que muriéramos, o sea, evitar enfermedad grave y mortalidad, fundamentalmente, lo que era la protección individual, pero además íbamos más allá, queríamos también protección colectiva, con lo cual ahí lo que queríamos era una protección indirecta, o sea, la directa por la propia vacunación individual y la indirecta a través de conseguir altas coberturas. Además, también queríamos aliviar la presión asistencial y recuperar la economía. Quiere decir que el objetivo de la vacunación era bastante amplio. ¿Pero qué nos pasaba? Que estábamos en un contexto de escasez de dosis. Había poca disponibilidad de dosis. Sabíamos que iban a ser 3 etapas. Una primera etapa con muy pocas dosis y además que venían con unas condiciones de almacenamiento y de suministro muy complicadas. Por lo tanto, había que seleccionar los grupos altamente prioritarios, ¿vale? Teníamos que seleccionar a muy poca gente para poder vacunar. Luego ya nos iba a llegar una segunda etapa con mayor número de dosis, ya podríamos cubrir más grupos prioritarios, aumentar también los puntos de acceso a la vacunación, y una tercera etapa en la que ya tendríamos una disponibilidad absoluta de dosis y ya todo el mundo tendría acceso. Entonces, por supuesto, una vez más, los principios bioéticos aceptados universalmente debían estar presentes en esta toma de decisiones, ¿vale? Los de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio de Oviedo, etcétera. Entonces, ¿cuáles son estos principios que tuvimos en cuenta para priorizar a quién teníamos que vacunar en esa primera etapa? Pues 7 principios, ¿vale? 7 principios éticos. El de igualdad en dignidad y derechos, que fundamentalmente lo que hacía era prohibir, establecer prioridades basándonos únicamente en características de raza, etnia, religión, sexo, edad, etcétera. El principio de necesidad,
lo que trataba era que a igual necesidad tuviéramos igual acceso al recurso. El siguiente era el de equidad, el principio de equidad es el tercero, que establece la posibilidad de priorizar en función de la vulnerabilidad de la población, ¿vale? De manera que sea más justo y pues más equitativo. El cuarto es la protección de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. La protección a la discapacidad constituye un deber ético legal asumido por nuestro ordenamiento, o sea que había que tenerlo en cuenta. Luego, el interés superior al menor. Como sabéis, en los menores no solamente había que reforzar el derecho, o proteger el derecho a la sanidad, sino también el derecho a la educación, el derecho a relacionarse socialmente, ¿no? El derecho a comunicarse con el resto de los miembros de la familia. O sea, son otros derechos que también tiene el menor. El sexto es el beneficio social, que pues incluye la obligación efectivamente de proteger y promover la salud pública. Y el séptimo, el de reciprocidad, es decir, proteger fundamentalmente a aquellos que también están arriesgando su propia salud en pro de, en este caso, de combatir la pandemia. ¿Vale? Estos serían los 7 principios éticos que se tuvieron en cuenta. Y luego hay 4 más que son más de índole procedimental, como son la participación, es decir, contar con la participación ciudadana, informar y educar a la población, la transparencia y luego rendición de cuentas. Lo que he dicho, había que explicar continuamente el por qué hacíamos, qué hacíamos y por qué lo hacíamos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se llevó a cabo esta priorización? Pues se tuvieron en cuenta estos principios éticos de los que os he hablado y luego además criterios de riesgo, es decir, quienes tenían más riesgo de enfermedad grave y de muerte, quienes tenían más riesgo de exposición, quienes iba a impactar más socioeconómicamente en la población, o sea, si padecían la COVID, el riesgo de transmisión y luego, por supuesto, también la factibilidad y la aceptación. La factibilidad, por ejemplo, es importante porque, como os he dicho, por uno de los principios éticos, el grupo de los discapacitados, los que son grandes dependientes y no tenían movilidad, estaban en domicilios, pues si bien eran un grupo priorizado del grupo 1, no les podíamos vacunar porque teníamos unas vacunas que no se podían transportar descongeladas porque eran de ARN, se rompían, con lo cual tuvieron que esperar hasta que tuviéramos otra vacuna disponible para podérsela hacer llegar. ¿Vale? Entonces, pues a los distintos grupos de población, a los sanitarios, a las personas de las residencias, todos lo conocéis porque todos lo habéis vivido, se les fue dando una calificación en función, pues eso, de gravedad, de riesgo de exposición, de riesgo de impacto, de riesgo de transmisión y, pues así estimando qué número de personas pertenecían a cada grupo y las dosis que teníamos, y así fue como se priorizaron los grupos. ¿Vale? Y entonces, pues ya sabéis, todos habéis conocido el resultado. La etapa 0 era la de desarrollo y autorización y evaluación de las vacunas. La etapa 1, la que hemos hablado, de las primeras dosis disponibles. Entonces, ¿para quién fueron dirigidas? Pues para las personas mayores, institucionalizadas, que tenían mucho más riesgo que las que vivieran en sus domicilios particulares. Personal sanitario de primera línea y sociosanitario que atendía en esas residencias. ¿Vale? Y luego lo que os he comentado de los grandes dependientes estaban priorizados, pero es verdad que en la primera etapa no les pudimos hacer llegar las vacunas. Luego ya en la etapa 2, que en la que había ya más dosis, pues se amplió la priorización al resto de personal sanitario, sociosanitario, y empezamos a vacunar por grupos de edad, de más mayores a menores, ¿no? Porque si os acordáis en la primera diapositiva lo que sabíamos era que los más graves eran los más mayores y los que se morían también eran los más mayores. Y la etapa 3, que es ya cuando hemos tenido todo el resto de la población acceso a la vacunación. Aquí os traigo unas infografías que hizo el Ministerio, los objetivos de la estrategia de vacunación. Pues eso, trataba de proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y los grupos de prioritarios de vacunación, pues los que ya os he comentado. Bien, claro. Para todo esto, para implementar esta estrategia, era complicado. Había que enfrentarse a veces con la población. Nos decían unas cosas, claro, porque todo el mundo, había nervios, había miedo y entonces pues todo el mundo quería acceder a la vacuna.
Entonces, como os he dicho, había que hacer mucha formación, tanto de estrategia, de priorización, como de tipo de vacunas que teníamos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, en febrero habíamos formado casi a 7.000 personas pertenecientes a la policía, a residencias, a empresas privadas que participaron de la vacunación también, atención primaria, hospitales. Quiero decir que, bueno, vacunadores fueron, bueno, de lo más heterogéneo, pero todos, por supuesto, con una formación previa en vacunas hecha desde Salud Pública. También era obligatorio tener actualizada la web, ¿no? Tanto la intranet, que le llamamos Saluda, que es para de acceso a los profesionales sanitarios, como la extranet, con un apartado de profesionales y para el propio ciudadano, ¿no? Ahí tenía que estar todo muy bien detallado, y bueno, pues como lo de la autocita, bueno, distintos accesos a documentos y demás. Bien, y entonces ya que teníamos, bueno, tenemos a las personas formadas, tenemos ya la estrategia, pero ¿qué pasaba epidemiológicamente? Pues que ya no teníamos solamente una onda, ya habíamos tenido 5 más, y además cada vez con una cepa diferente, ¿no? Y ya, bueno, la sexta, ya la de la Omicron, ya encima esa, vamos, nos desbarata todo, ¿no? Mira, como aquí veis, si pasas las dos siguientes, esta es la de esta diapositiva, la de las 5 olas más, y esta, si veis las barras rojas, estas son las distintas cepas, alfa, beta, delta, cómo se han ido a través del tiempo instaurando en la Comunidad de Madrid. Y si os dais cuenta, las rojas, que es la cepa Omicron, en 3 semanas ya estaba circulando totalmente, era la cepa mayoritaria circulante en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que hemos tenido la alfa, la beta, la delta, bueno, en fin, varias de esto. Además, sabíamos que esto era, bueno, las cepas que iban circulando, pero luego también los casos, las tasas de incidencia de los distintos grupos poblacionales, veíamos que iban acorde a la población vacunada. Es decir, si veis, bueno, la tercera onda, la más alta, es la roja, que son los grupos de edad de menor edad, ¿no? Que eran los que no estaban vacunados. Es decir, a medida que íbamos vacunando, veíamos que, bueno, pues que efectivamente ya no enfermaban. Bueno, hasta que llega Omicron y nos rompe todos los esquemas porque se empiezan a ver reinfecciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues estábamos ahí. Y esto lo he cogido en tweet por poner algo de humor, que dice: ¿alguien sabe si COVID está bien? Es que lleva semanas sin mutar, a ver si le ha pasado algo. Bueno, me hizo gracia. Y lo puse porque realmente, bueno, pues es una enfermedad nueva y tal. Para que vierais, además de la mutación del propio coronavirus, teníamos también que íbamos contando cada vez con distintas especialidades farmacéuticas, con distintas vacunas, ¿no? Primero sabéis que tuvimos Comirnaty, que es la de Pfizer, luego Spikevax, que es la de Moderna, luego Vaxzevria, que es la de AstraZeneca, Janssen, ahora tenemos Novavax, pero además cada una con intervalos diferentes entre dosis. Unas venían en viales de 6, los otros de 10, los otros de 5. Unos había que administrar 2 dosis, otros una. Unos se podían conservar a una temperatura, otros a otra. La edad de administración también era diferente. O sea, ¿entendéis todo el esfuerzo que había que hacer en formar a la gente que iba a vacunar para que no pusieran la vacuna que no correspondía, ¿no? Pero no solo teníamos distintos tipos de vacunas, sino que además una misma vacuna, luego ya nos viene la presentación de adultos y la presentación pediátrica. Pero no solamente es eso, sino es que además la presentación de adultos luego nos viene que se puede reconstituir o nos viene ya reconstituida. Quiere decir que, bueno, todos los vacunadores estaban un poco locos, no me extraña. También, según íbamos vacunando cada vez a más gente, también es verdad que se presentaban más efectos adversos. O sea, por parte de la Agencia Española del Medicamento, la EMS y Productos Sanitarios, había una vigilancia muy estrecha de todos los eventos adversos que se pudieran producir tras la vacunación. Con lo cual, la agencia también estaba continuamente actualizando sus informes de farmacovigilancia. Además, se iba estudiando la efectividad y el impacto de estas medidas que estábamos tomando. De hecho, este cartel viene es un estudio de efectividad de impacto de la vacunación con Pfizer, 2 dosis, en residencias, ¿vale? Y se vio cómo se conseguían prevenir hasta el 71% de las hospitalizaciones y el 82% de los fallecimientos. Quiero decir que, que el programa estaba teniendo un impacto realmente espectacular. También se hicieron estudios de efectividad del impacto de las vacunas que teníamos frente a la cepa Omicron.
bueno, etcétera. Entonces, todo este devenir epidemiológico, devenir de desarrollo vacunal y demás, que obligaba a estar continuamente actualizando la estrategia y publicando distintos documentos. O sea, era un documento que estaba vivo. Decían, y otra vez no lo han cambiado, y otra vez. Pero claro, porque hay una vigilancia estrecha y así debía de ser, ¿no? A medida que avanzaba la industria y la epidemiología iba cambiando, pues había que ir cambiando las estrategias, ¿no? Entonces, ahora ya vamos por la 11 actualización, la 11ª actualización de esta estrategia. Esta estrategia era a nivel nacional, pero luego, como os he dicho, había que implementarla a nivel de comunidad autónoma, con lo cual teníamos que trasladar todas esas instrucciones a las realidades de nuestras comunidades. Bueno, aquí os he traído, es un cuadro que hicimos ya el 14 de febrero del 22, intentando resumir las distintas pautas de vacunación y las diferentes situaciones, porque, claro, había la primovacunación o la dosis de recuerdo dependía de con qué pauta vacunal te habías iniciado la primovacunación. Luego también la pauta difiere de si has pasado la COVID o no la has pasado, si la has pasado antes de la primera dosis, si la has pasado después o si no la has pasado. Quiere decir que, bueno, todos los intervalos cambian, el número de dosis cambia. Y bueno, hicimos este resumen, está accesible en la web si lo queréis consultar, pero bueno, nos costaba hasta nosotros. Aparte de la estrategia, también fue obligado a hacer otro tipo de documentos ya más específicos, pues para embarazadas, para vacunación infantil, para profesionales sanitarios, en fin. Y luego lo que os he dicho, que había que rendir cuentas a la población de lo que estábamos haciendo y de cómo lo estábamos haciendo. Entonces, bueno, semanalmente, diariamente, todas las comunidades autónomas vertíamos la información al Ministerio, y el Ministerio semanalmente hacía esta planilla en el que nos contaba cuántas dosis, este es el último informe, cuántas dosis se han entregado, cuántas se han administrado y cuántas personas tenemos con pauta de vacunación completa, ¿vale? Entonces vemos que ya se han entregado casi 98 millones de dosis, se han administrado 93 millones de dosis, 93 millones y medio, y casi 40 millones de personas están vacunadas con pauta completa en España. Esto es, bueno, un poquito el análisis que hacen en el Ministerio de los datos que nosotros les vamos dando para que veáis el seguimiento que hacía y cómo se rinde cuenta, ¿no? O sea, no es que te dan vacunas, las pones y ya está, no. Es que, bueno, todo implica un seguimiento bastante riguroso. Entonces, bueno, todas las comunidades autónomas teníamos cuántas dosis nos habían entregado por tipo de vacuna, cuántas habían administrado, cuántas pautas completas teníamos, cuántas incompletas, bueno, y demás. Lo mismo por grupos de edad. Como podéis ver en el lateral, en azul abajo, son los mayores de 70 años. Tenemos coberturas ya con dosis de recuerdo del 92,3% de la población. Esto es a nivel nacional, ¿vale? En los mayores de 60 tenemos el 92%, en mayores de 50 el 86% y en mayores de 40 estamos ahí en el 78,9%, ¿vale? También la cobertura en población pediátrica, veis que es un poquito menor, al menos una dosis tenemos más o menos a la mitad de los niños, de 5 a 12 años vacunados, y pauta completa solo el 32%. Claro, también hay que pensar que muchos de estos niños son hijos de los que tienen 40 años, que también tenemos unas coberturas un poquito más bajas. O sea, que decir, si no se vacunan a los padres, tampoco vacunan a los hijos, con lo cual, tiene todo el sentido del mundo. Os traigo también lo que era el plan de vacunación diario de la Comunidad de Madrid. Lo mismo, teníamos que reportar cuántas dosis habíamos recibido, cuántas habíamos registrado, cuál era nuestra población, qué coberturas teníamos de pauta de vacunación completa, incompleta, con dosis de recuerdo, etcétera. Y este es el informe siguiente, es el informe diario que también pasábamos a la directora general de Salud Pública y también desde donde se extraían todos los datos para los medios de comunicación, en el que lo mismo se apuntan cuáles son las coberturas de vacunación alcanzadas y luego también en el cuadro de abajo, si veis, cuántas dosis administraban en cada uno de los centros de vacunación, sobre todo los grandes, ¿no? Cuántas vacunas se habían administrado desde atención primaria, cuántas en Isabel Zendal, cuántas en colegios profesionales. Quiero decir que, bueno. Siguiente. Vale, eso en cuanto, era la epidemiología y las coberturas.
Luego esta gráfica os la he traído porque bueno, me parece muy bonita. Vemos es la evolución de la administración de la primera dosis por grupos de edad. Entonces vemos cómo los primeros que se vacunaron eran los grupos de edad más mayores, ¿no? Porque correspondía a las personas pertenecientes a las residencias, ¿no? de mayores. Luego, bueno, pues ya en la semana 8 o 9 ya vemos cómo se amplía a los grupos de 80 años en general. Bueno, pues cómo se van solapando los distintos grupos de población vacunada de acuerdo a la estrategia, es decir, se estaba implementando en tiempo y forma. Bueno, esto también se publica todos los martes, justo es del martes pasado, un boletín epidemiológico en el que también se rinde cuentas no solo de la epidemiología, sino de lo que es toda la estrategia de vacunación, ¿vale? Por grupos de edad. Entonces, bueno, lo podéis consultar, están accesibles en la web. Entonces, esto ya es de la Comunidad de Madrid. Entonces, si veis, tenemos unas coberturas fantásticas, porque tenemos el 100% vacunados prácticamente desde los 60 años, el 99% por encima de 50 años de edad, ¿vale? Tenemos un poquito más bajo entre los de 20, 30, ahí nos está costando un poquito más, ¿vale? Pero tenemos unas dosis de pauta unas coberturas de pauta completa espectaculares y ya con dosis de recuerdo también muy altas. Bien, y ¿cuáles serían los nuevos retos? Ya hemos visto cómo hemos sido capaces de implementar esta estrategia que parecía imposible, pero bueno, hicimos, y os he traído, bueno, esta diapositiva os pongo nuevos retos en noviembre del 21, porque tuvimos que dar una charla en noviembre, pero para que veáis la velocidad a que va todo. Y en noviembre del 21 los nuevos retos estamos alcanzando en España inmunidad de grupo, se tienen que vacunar a los niños, va a haber dosis de recuerdo, eso en noviembre. Y ahora estamos en marzo, ya hemos vacunado a los niños, ya hemos puesto las dosis de recuerdo, ya tenemos profilaxis medicamentos preexposición, que es el Evusheld, o sea, para personas inmunodeprimidas que no responden a la vacunación, ya tenemos unos medicamentos específicos para ellos. Entonces, bueno, pues la velocidad que hablábamos al principio, vertiginosa, ¿no? de lo que ha sido la pandemia y toda la estrategia de vacunación. Y ahora aquí, bueno, hasta ahora os he contado un poquito lo que ha sido pues eso, la estrategia a nivel de Comunidad de Madrid y a nivel nacional. Pero claro, las enfermedades viajan, la pandemia es global y es el mundo entero, ¿no? el que se ha sido sacudido por esta enfermedad. Entonces aquí, bueno, pues están los dos mapas, el de las tasas de incidencia para los distintos países. Por supuesto, esto también está relacionado con la capacidad de notificar que tiene cada uno de los países, ¿vale? Y luego las tasas de vacunación global. De lo que se trata, pues, es que efectivamente todo el mundo tenga acceso a las vacunas. No son las vacunas las que detendrán la pandemia, sino la vacunación. Es decir, podemos tener las vacunas, las podemos hacer llegar al último rincón de este mundo, pero hay que administrarlas. Y es verdad que pues estas vacunas tienen una cadena de frío complicada, o sea, es complicada su distribución, es complicado su almacenamiento, su conservación, su aplicación, porque no es una dosis única, son pautas de 2, 3 dosis, ya se está hablando de la cuarta. En fin. Quiero decir que alcanzar altas coberturas, aquí en este mapa se ven las diferencias entre los distintos países con las coberturas esto es que han recibido al menos una dosis de vacuna a finales de febrero, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que se trata es que haya un acceso justo y equitativo por parte de todos los países a lo que son las diferentes vacunas. Es decir, que aparte de todas las que os he mostrado, de Moderna, de Pfizer, de AstraZeneca y demás, en el mundo hay otras disponibles, la Sputnik, la rusa, Abdala, la cubana, ahora, en fin, ahora tenemos ya en marcha en ensayos clínicos IPRA, que es una española, en fin, que luego hay que saber también coadministrar o finalizar pautas entre unas y otras dosis. O sea, que todo esto, lo que os quiero trasladar es la complejidad, ¿no? de abordar este tema. ¿Y qué está haciendo la OMS al respecto? Bueno, pues la OMS está acelerando la investigación y el desarrollo de las vacunas, está ayudando a los países a prepararse y a responder, está coordinando lo que es la respuesta mundial frente a la COVID
bueno, y indicando cómo pueden protegerse las propias personas y proteger a los demás. Han llevado equipos de protección individual, o sea, EPIs, a 133 países, llevan pruebas diagnósticas a 129, documentos de orientación a 130, bueno, cursos a más de 3 millones de personas, en fin. Bueno, la OMS está presente en más de 100 países. Y entonces, aquí os quería... Ay, no, perdona. No sé si es posible, si picas ese enlace, se abrirá un vídeo. ¿Ves abajo a la izquierda en naranjita? No sé si lo picas, no sé si se abrirá. Y si no, no pasa nada. Es simplemente un vídeo que está colgado en la página de la OMS, que me pareció didáctico, que es sobre un incendio y que hace... O sea, es una parodia, digamos, de lo que es la propia pandemia. Si lo clicas no se abre. Bueno, da igual. Es lo que hace es un símil con un incendio, ¿no? Que el incendio afecta a barrios ricos, a barrios pobres, y claro, son los barrios ricos los que se hacen con todos los coches de bomberos, son los que consiguen apagar el fuego, pero mientras las zonas pobres, ¿no? El extrarradio siga teniendo fuego, siempre la parte del núcleo rico estará, bueno, digamos, en riesgo, ¿no? No estaríamos a salvo hasta que no se apague todo el incendio, ¿no? Entonces, bueno, me parecía didáctico, pero no funciona. No pasa nada. Seguimos. Además, la OMS también ha diseñado una iniciativa de colaboración mundial que se llama el Acelerador de Acceso a las Herramientas contra la COVID, que lo que trata es de desarrollar bueno, pues lo que es la producción tanto de pruebas diagnósticas como de tratamientos, como de vacunas, ¿vale? Y bueno, y en esta plataforma participan gobiernos, organizaciones sanitarias, comités científicos, etcétera, ¿no? Y es como una solución integral para poner fin a esta pandemia. Siguiente. Entonces, bueno, los 4 pilares fundamentales que tiene este acelerador, en el que se basan, son, como hemos dicho, las pruebas diagnósticas, las pruebas terapéuticas, las vacunas y el potenciar los sistemas sanitarios de los diferentes países. Vale, siguiente. Entonces, ¿cómo se llama la plataforma? El pilar que atiende, o sea, que hace referencia a las vacunas de estas 4 se llama COVAX, ¿vale? Es el mecanismo COVAX. Es el pilar de las vacunas, del acelerador de acceso a las herramientas contra la COVID. ¿Y qué hace COVAX? Bueno, pues trata de llevar bueno, pues con justicia y equidad las vacunas a todos los rincones del mundo. ¿Vale? Pues tiene una cartera de vacunas diversificada, gestionada activamente, entregar vacunas tan pronto como estén posibles, poner fin a la fase aguda de la pandemia, reconstruir las economías. Eso es su objetivo. A principios del año 2021, el objetivo lo tenía en 2.000 millones de vacunas, ¿vale? Querían haber podido distribuir. Este es un mapa en el que se ve, bueno, las vacunas COVID recibidas a través de este mecanismo COVAX en las Américas, ¿vale? Entonces, bueno, es solamente un ejemplo para que veáis cómo la OMS hace llegar a través de este mecanismo pues vacunas a países que tienen menos, pues no tienen sistemas sanitarios tan potentes como el nuestro. Vale, esa es toda la teoría, pero luego, ¿cuál es la realidad? También he cogido unos titulares que son un poco, ya sabes que los periódicos son un poco sensacionalistas, pero bueno, este es del País y habla de que COVAX distribuyó 1.000 millones de vacunas. Os he dicho la mitad de su objetivo. Os he dicho que en enero del 21 el objetivo era llegar a 2.000 millones de vacunas. Y ha conseguido distribuir 1.000 millones. ¿Que COVAX es una promesa de equidad rota? Bueno, pues yo tampoco lo diría así, pero es verdad que cuesta mucho el hacer llegar, como os he dicho, no solamente las vacunas, sino luego el distribuirlo, la logística, ¿no? Lo que son todas las plataformas de distribución, de almacenaje. O sea, realmente es muy complicado. Entonces, ¿qué es necesario para que todos estos programas funcionen? Por supuesto, ciencia, evidencia científica. Conocer bien el marco normativo de los distintos países, los condicionantes políticos fundamentales y luego ponderar muy bien los bienes fundamentales que están en juego. Quiere decir que a la hora de priorizar
Y os he traído este enunciado también porque, fijaros, ahora, por ejemplo, África teme que la guerra en Ucrania mine su lucha contra la COVID. Es decir, la política mundial puede afectar directamente pues a esta empresa, ¿no?, de la que es la vacunación de los países en vías de desarrollo, porque la atención ahora se nos ha desviado, ¿no?, de estar enfocada a un proceso asistencial y sanitario, pues ahora está en temas bélicos, de defensa, de seguridad de los distintos estados, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí África pues se lamenta, ¿no?, de que esto pueda afectar directamente a su vacunación. Otro titular, este es el drama de Burundi, solo el 0,01% de su población está vacunada, porque el presidente era un negacionista recalcitrante, que por cierto murió de COVID, y entonces, bueno, pues hubo que tiraron millones de dosis donadas por China, Rusia, Estados Unidos, bueno, pues no lo supo gestionar o no lo quiso gestionar. De hecho, en esa actividad de la OMS, que os decía, uno de los pilares que era potenciar los sistemas sanitarios de los distintos países, la OMS desplazó técnicos a Burundi. Y cuando vieron que los datos oficiales eran 27 casos y un fallecido, claro, lo pusieron un poco en entredicho. Bueno, pues los pusieron de patitas en el aeropuerto, o sea, los echaron. En fin, que a lo mejor teniendo otros políticos hubieran conseguido, puede ser, pero una vez más insistir en la dificultad de que no solamente es llevar las vacunas hasta allí, sino conservarlas. Son vacunas que tienen que estar en frío, entre 2 y 8 grados. Bueno, los poblados, las distancias, las rutas, el transporte, en fin. A nivel global, vacunas frente al coronavirus, el 63,4% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de vacuna. O sea, bueno, es un buen dato. 10.930 millones de dosis en todo el mundo. Y solo, bueno, un 13,7%, es verdad que los países con ingresos más bajos son los que han recibido menos y solamente un 13,7%. O sea, tienen coberturas mucho más bajas. Aquí os traigo un artículo del Lancet en el que, bueno, que estimaba para hacer un poquito, para ahondar más en la importancia de las vacunas y el beneficio de los programas vacunales, hicieron una estimación de que, bueno, como vacunando frente a 10 enfermedades, entre el 2000 y el 2030 se iban a poder ahorrar 69 millones de muertes en países de bajo y medio índice de desarrollo humano. Y ya para acabar, no sé si voy 12:30, 1:30, bueno, más o menos, para ir acabando, quería acabar con esta frase de Marco Tulio Cicerón, ¿no?, que dice: Salus populi suprema lex esto, es decir, la salud del pueblo debe ser la ley suprema. Es contundente y muy bien traída. Quiero decir que, bueno, es una frase que se acuñó hace 2000, ¿no?, años y ahora está muy de moda, ¿no? Y entonces, bueno, pues decir que cómo hemos conseguido esto, cómo hemos llegado hasta aquí, bueno, pues gracias a una estrategia común. Ha sido fundamental el estar todos coordinados, todos a la una, no sin rivalidades entre comunidades autónomas, sino todos persiguiendo un objetivo común. Se ha visto, bueno, pues el impacto del programa de vacunación. Yo creo que hemos convencido a la población del beneficio de las vacunas. También fue muy bueno, yo creo, que se vacunaron en la primera etapa los propios profesionales sanitarios, con lo cual de alguna forma daban muestras de ejemplaridad, ¿no?, de cara y de seguridad del biológico que se estaban inoculando. Luego se ha potenciado, creo que es muy bueno que se ha potenciado también la prevención primaria. Bueno, se ha visibilizado todo el trabajo de los sanitarios en todos los niveles, en atención primaria, en atención hospitalaria. Bueno, la coordinación interinstitucional, que también, bueno, os lo he dicho, hemos trabajado con educación, con servicios sociales, con sanidad, con deportes, bueno. La capacidad de desarrollar e implementar la estrategia, bueno, pues hemos sido capaces. Y luego, bueno, incidir en la importancia de la inversión en investigación y nuevas tecnologías, ¿no? Lo importante que ha sido la industria y que ha sido capaz de desarrollar una vacuna en un tiempo récord. Entonces, bueno, ya para terminar esta última diapositiva, que, bueno, os traigo una foto de la gripe española en 1918, ¿no? Bueno, pues como estaban todos encamados,
100 años después, una foto de lo que ha sido la pandemia de la COVID-19. ¿Y qué pasará después? Y yo os lanzo una pregunta. ¿Creemos ahora en la prevención y en la salud pública? Después de haber visto todo esto, ¿no? Y bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta. Gracias. Si tenéis alguna pregunta y la sé contestar, encantada. Sí. Me parece. Espera, te van a traer el micro. Sí, que un poco usted ha hablado de que un poco se tuvo en cuenta a la gente que no quería las vacunas o que no se quería vacunar, pero ¿hasta qué punto esa población que sabemos que existe en España, lo que pasa es que creemos que es bastante reducida, se tuvo en cuenta en cuanto a planificar la estrategia de vacunación? A ver, yo creo que más que tenerles en cuenta a ellos, se tuvo en cuenta el resto de la población, ¿vale? Es lo que os he comentado, muy importante el cómo se comunicaba la estrategia, ¿no? Había que convencer, había que ser razonable, de manera que se acorralara a esa gente negacionista y antivacunas, o sea, eran posicionamientos antidemocráticos. Entonces, bueno, sí es verdad que se tomaron medidas, lo que os he hablado de la obligatoriedad coactiva, que no es lo mismo que la obligatoriedad, que no es lo mismo que una vacuna obligatoria, ¿vale? Bueno, pues el decir no puedes viajar, no puedes tal, bueno, ahí empezaron a vacunarse mucho. Ahí notamos que, que las coberturas de vacunación empezaban a subir, ¿no? Entonces, bueno, más que a ellos, yo creo que tuvimos en cuenta al resto. Es verdad que en España tenemos este movimiento, porque bueno, es a nivel mundial, pero es minoritario. O sea, no es como en Estados Unidos, ni como en Francia, bueno, en otros países que sí que hacen mucho daño realmente, porque bueno, ya habéis visto, bueno, pues otros países, ¿no? Como Burundi o como que no han tenido acceso a la vacuna. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Por... Bueno, me alegro que me hagas esta pregunta. Buena pregunta. Pues yo creo que sí. Como os he comentado, en el seno del Consejo Interterritorial, a ver, la ponencia de vacunas es el grupo técnico. La ponencia propone y la comisión, que están los directores generales, que ya son cargos políticos, son los que disponen. O sea, la ponencia propone y los demás son los que aprueban dichas estrategias, ¿no? Entonces, bueno, pues... a ver, yo creo que en general ha habido una estrategia única, ha habido... Bueno, nos hemos aunado todos en los esfuerzos, todos hemos desarrollado nuestros sistemas de información. O sea, yo creo que nos tenemos que quedar más en lo que nos hemos unido que lo que nos ha separado. Es verdad que bueno, Madrid tomó una posición un poquito más arriesgada, pero también es verdad que le ha salido bien. O sea, que bueno, que a partir de eso también fue un aprendizaje para que luego otras comunidades autónomas también intentaran recuperar. Porque os he dicho, el objetivo de la vacunación no era solamente el disminuir la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad, sino también el aliviar el sistema sanitario y recuperar esas economías, ¿no? Que estaban totalmente dañadas. Entonces, bueno, pues que Madrid tomara la iniciativa también fue bueno para otras comunidades autónomas. Gracias. Buenas. Hola. ¿Tenía sentido el pasaporte de vacunación sabiendo que la vacunación no impedía que contagiaras y contagiarte? A ver, es lo que bueno, he comentado, es una medida coactiva. Era una forma la vacunación no era obligatoria legalmente, pero sí había una obligación cívica, os he dicho, porque había que proteger no solamente al individuo, sino a toda la población. Entonces, ¿qué formas teníamos para aumentar estas coberturas? Pues el certificado COVID era una de ellas.
¿no? Y ha sido bueno, una buena herramienta. A lo mejor ahora, cuando llega Omicron y se ven las reinfecciones y demás, pues es verdad que ya tiene menos sentido. Pero en un principio pues sí lo tenía. Y de hecho las personas vacunadas es verdad que se están reinfectando, pero son mucho menos graves. No hay apenas, bueno, sigue habiendo mortalidad, pero vamos, ni color de lo que fue la primera onda. Si os acordáis, el Palacio de Hielo, cómo estaba, que era una morgue, a cómo estamos ahora, ¿no? Yo estoy sin mascarilla. Espera, pero en cuanto a efectos de proteger a los demás, ¿Sí? ¿qué efectos tenía la vacuna? Hombre, cuando conseguimos una vacunación, unas altas coberturas, lo que hacemos es hacer de escudo, digamos, de aquellas personas que son más vulnerables e incluso también de las que no se han vacunado, bien porque no han podido, porque a lo mejor pues son alérgicos a la vacuna o están muy inmunodeprimidos recién trasplantados o porque no han querido, ¿no? De alguna forma el que muchos estemos vacunando estamos haciendo de escudo de esas otras personas. Eso es lo que se llama la inmunidad de grupo y ese es el beneficio poblacional de la vacunación. Sí. ¿Crees que las medidas típicas que se toman para hacer que la población se vacune de forma indirecta, como ya has dicho... Perdóname, ¿crees que las medidas cívicas que se toman, como dijiste antes de limitar la entrada a ciertos restaurantes por el certificado COVID, ¿crees que aumentar ese tipo de medidas puede limitar los derechos individuales de la población? Uy, a ver, yo no soy letrada, yo soy médico, no soy ni letrada, ni experta en ética, ni socióloga, pero yo creo que la situación, es verdad que se han tomado unas medidas muy drásticas, pero la situación lo requería. Ha sido una situación excepcional, con una mortalidad bestial y con, o sea, había que proteger, sobre todo, es que ya no era tanto protegernos a nosotros los jóvenes, sino era proteger a las personas mayores, que eran las más vulnerables, ¿no? Entonces, para protegerlos a ellos teníamos que vacunarnos todo el resto. Entonces, bueno, yo creo que sí que estaba justificado, pero como Soledad Cañellas. Yo te quería preguntar, Soledad, ¿cuál es tu opinión acerca de, ahora con la evidencia que tenemos, si crees que deberíamos haber llegado a donde hemos llegado vacunando a todos los sectores de la población, desde los niños de meses, o si deberíamos de haber parado antes, a una cierta edad, y haber empezado a enviar vacunas a ciertos continentes como el africano, que ya hemos visto en la gráfica, que en África apenas hay vacunación, son miles de millones de personas, que no hay datos de cuántos están infectados y están muriendo, datos, y lo que, en relación a lo que comentábamos, ¿no? O sea, las variantes se generan justamente cuando el virus está replicando y está infectando a personas. Entonces, hemos sido lo suficientemente, no sé cómo decirlo, solidarios, inteligentes, generosos, coherentes en este aspecto, o ahí hemos pinchado un poco. Sí, a ver, que nos teníamos que vacunar todos. Totalmente de acuerdo. O sea, por ficha técnica, las vacunas, la mayoría de las que tenemos, bueno, están autorizadas a partir de los 5 años de edad. O sea, no vacunamos a los más pequeños porque no está autorizada la vacuna para edades por debajo de los 5 años de edad. En cuanto nos vacunamos menos nosotros para vacunar a los... Yo creo que ahora no estamos en una situación de escasez de dosis como en una primera etapa. Yo creo que ahora hay disponibilidad de dosis, los laboratorios están desarrollando y produciendo a una velocidad tal. Lo que digo, la OMS hace el esfuerzo de hacer llegar estas vacunas a muchos países, pero es que a veces el problema no es solo que les llegue, ¿no? Sino es el marco político que tienen, los gobernantes, la cultura incluso, ¿no? Pues fijaros también, la polio, por ejemplo, la tenemos casi erradicada y solamente quedan 2 países, Afganistán y Pakistán. Razones obvias, matan a los vacunadores porque piensan que son... hace poco, en febrero, ahora han matado a 7 que iban con campañas de vacunación frente a la polio. En Afganistán solo quedan esos 2 países, quiero decir que bueno, que a veces no es solamente el llevar las vacunas, el tenerlas, el darlas. España da muchas vacunas, es que además tienen una vida media muy corta estas vacunas, o sea, las puedes tener fuera de frío 6 horas. Entonces, claro, la dificultad de llevar este tipo de vacunas a según qué territorios realmente es complicado.
Entonces, bueno, no creo que dejándonos de vacunar ahora en el momento actual, ¿vale? En un principio, pues a lo mejor sí se podía haber sopesado, pero en el momento que estamos ahora, creo que, vamos, que... Sí. Hola. Hola. Que se está viendo que ahora, bueno, que antes siempre te tenías que poner la misma vacuna sin depender de la dosis que te estuvieras poniendo, y ahora, sin embargo, puedes optar por elegir otro tipo de vacuna según la dosis. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es por estrategia, por desabastecimiento? A ver, al principio era por un tema ético, o sea, por grupo de edad sabía, o sea, según las vacunas estaban autorizadas para unos u otros grupos de edad, era la vacuna que te tenías que poner. Tú no podías decir yo quiero esta, yo quiero la otra. O sea, te dábamos el acceso a la vacuna y te tenías que vacunar, o sea, no había opción de elegir. Es verdad que, como os he dicho, son vacunas nuevas, ha habido un sistema de vigilancia exhaustivo. Se han visto reacciones adversas, a veces en unos grupos poblacionales, por ejemplo, AstraZeneca la empezamos poniendo por encima de 60 años, se vio que en los más mayores había más riesgo de miocarditis. Entonces, pues al revés, se dijeron, no, a este grupo de edad no le vamos a vacunar con AstraZeneca, o sea, se iban corrigiendo las pautas a medida que iba avanzando la evidencia, ¿vale? Luego también se vio que sí se podían coadministrar distintas vacunas, ¿vale? O sea, que si tú iniciabas la vacuna con una ARN, una de Pfizer o de Moderna, la podías acabar con una... Bueno, o habías empezado con AstraZeneca, la podías finalizar con una de... Bueno, la de AstraZeneca es de adenovirus y Moderna y Pfizer son de ARN, ¿no? La podías acabar. Incluso se vio que la efectividad de las pautas heterólogas era mayor que la efectividad de pautas homólogas, o sea, era mejor, o sea, desarrollaban un nivel superior de anticuerpos los que se habían vacunado con AstraZeneca y luego con Pfizer que los que se habían vacunado 2 dosis con Pfizer. Entonces, bueno, pues había un poquito de todo, había evidencia. A veces decíamos, no, seguimos vacunando con la misma porque esto explicarlo a la población es dificilísimo, ¿no? Entonces, y tienes que sopesar muy bien bueno, pues qué es lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo, ¿no? Pero bueno, la evidencia es lo que avalaba cada cambio de estrategia, evidencia científica, ¿vale? Hola, Hola. buenas tardes y gracias por venir a la charla. Yo tenía 2 preguntas, una relacionada con la vacunación de niños. Sabemos, pues como usted ha explicado, que se tarda 5 años en desarrollar una vacuna, en principio para saber los efectos colaterales o a largo plazo. Entonces, si los niños que en general no desarrollaban la enfermedad muy grave, ¿por qué se les ha vacunado si no se sabe los efectos que pueden tener a largo plazo? Porque al final, pues un poco por si es ético a una persona. Y luego la segunda es un poco más política, que es si se ha aprendido con todo esto algo y se ha estandarizado protocolos sanitarios por si aparece otra enfermedad de este calibre. Gracias. A ver, en relación a la vacunación de los niños, a ver, es verdad que no tenemos experiencia, pero ni en los niños ni en los adultos. Pero lo que sí sabemos es que estas vacunas se han ensayado, han cumplido sus 4 fases de ensayo, primero en animales, luego en humanos, se ha ensayado la pauta, y lo que es seguridad y reactogenicidad se vigila en las 4 fases de los ensayos clínicos, ¿vale? Entonces, lo que sí sabemos es que son seguras, son eficaces y bueno, y que son de alta calidad. Ahora, a largo plazo, efectivamente, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, era la única herramienta que teníamos, pero sabemos cómo funcionan este tipo de vacunas, ¿vale? Es como si ahora ponemos en marcha otra vacuna conjugada frente a otra enfermedad, sabemos muy bien cómo funcionan las vacunas conjugadas. Quiero decir que no es previsible que haya ninguna reacción adversa no conocida, ¿no? Y la segunda pregunta era, perdona. Que si se han implementado protocolos. Bueno, a ver, los protocolos son... Bueno, a ver, yo creo que la pandemia, la de la gripe A, sí que ya nos sirvió para actualizarnos muchos protocolos, bueno, para luego mantener ya relaciones con educación, con servicio social. Todo eso ya se gestó en la pandemia de gripe A, ¿vale? Entonces, todo eso, desde luego, ha sido útil en esta pandemia. Desde luego, son protocolos ad hoc, o sea, para
para el coronavirus. Pero por supuesto que yo creo que ha sido todo un aprendizaje, que la siguiente lo haremos mejor y más rápido. Sí. Hola, ¿qué es lo que hace que a niños menores de 5 años, en este caso, no puedan tener esa o no puedan recibir esa vacuna? Pues fundamentalmente porque no se ha ensayado en ellos. O sea, la Agencia Española del Medicamento, bueno, la europea primero y luego la española, autorizan las vacunas de acuerdo a la población estudiada. Entonces, si lo único en los ensayos clínicos ha participado personas por encima de 18 años, la autorizan para población por encima de 18 años, lo cual no quiere decir que por debajo sea peligrosa, ¿vale? Solamente la autorizan para eso, que fue como empezamos, con vacunas por encima de los 18 años. Luego, pues, a medida que nos fuimos vacunando, los mayores iban haciendo ensayos con población de 12 a 18, luego ya de 5 a 11. Depende de los ensayos clínicos. Vale, hasta que no se ensaye, vale, en condiciones ideales, no se puede autorizar y empezar a medir la efectividad, ¿no? Que sería el trasladarlas a vida real. Vale, gracias. De nada. Hola, buenas. En primer lugar, agradecerle la charla, que ha sido súper interesante y muy enriquecedora. Y yo Muchas tenía gracias. una pregunta sobre esta vacunación y luego me gustaría hacerle una sobre otra enfermedad, pero que creo que va un poco en la misma línea. Y la primera es, ¿qué criterios se siguen porque ha habido mucha controversia con personas que se les ha administrado la primera dosis y contrajeron la COVID en el periodo intervacunas? Entonces, al principio se había que dejar 5 meses o 6 meses, luego se pasó a 1 mes. Entonces, ¿qué criterios se utilizan para evaluar, para hacer unos cambios tan drásticos en algo que a priori pues debería ser? Pues evidencia, pruebas serológicas, o sea, se veía que el nivel de anticuerpos pues disminuía a partir de cierto... Claro, tú a lo mejor, bueno, cuando empezamos a vacunar pensábamos que a lo mejor una dosis iba a ser suficiente. Luego se vio pues que la gente empezaba otra vez a contraer la enfermedad, con lo cual el nivel de anticuerpos disminuía, eso requería un booster, o sea, es decir, un refuerzo, ¿no? Volver a inocular el antígeno para que nuestras células memoria, ¿no?, desarrollaran anticuerpos de forma exponencial. Eso lo conseguimos ya con una segunda dosis, ¿no? Bueno, que eran las pautas completas. Se vio, llegó Omicron, había reinfecciones, dosis de recuerdo. La evidencia, la epidemiología de la propia enfermedad y luego muestras serológicas, o sea, medir nivel de anticuerpos. Y no solo miden niveles de anticuerpos, no es tan sencillo como solamente esa medición, porque dices, es que no tengo anticuerpos y no, bueno, cómo actúan a través de la inmunidad celular y bueno, es más complejo que una simple medición de anticuerpos, pero bueno, a través de estudios de inmunología. Vale, gracias. Y mi segunda pregunta es si, a raíz de ver cómo se ha planteado la estrategia de vacunación, cómo se han establecido las prioridades a la hora de vacunar, pero que al final se ha optado por extender la vacunación al máximo grupo poblacional posible, si esta estrategia se está planteando también, por ejemplo, para otras enfermedades como la vacunación contra el virus del papiloma humano, que a día de hoy solamente está incluido en el calendario de vacunación de las mujeres, pero los hombres muchas veces son vectores que la aportan y al final donde muchos desencadenan lo que es la enfermedad es en el cáncer de cervix femenino. Entonces, si se ha hecho algún avance en incluir esta vacunación también para los varones. Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante, es muy buena. A ver, las vacunas no todas son iguales, cada una tiene un objetivo, ¿vale? Podemos tener como objetivo controlar la enfermedad, podemos tener como objetivo eliminarla o incluso erradicarla. En función del objetivo de nuestra vacunación, necesitaremos un nivel de coberturas u otros. Por ejemplo, para la polio, que la queremos eliminar, o el sarampión, que también estamos inmersos en un plan de eliminación, o la rubeola congénita, necesitamos coberturas muy altas. Son vacunaciones poblacionales, ¿vale? Vacunaciones universales, que le llamamos. La vacuna frente al papiloma, el objetivo es la prevención de cáncer de cervix.
Ese es el objetivo de la vacunación frente al papiloma. Por lo tanto, la población diana son las mujeres. Y las mujeres las vacunamos a una edad, bueno, pues como es una enfermedad de transmisión sexual, pues a los 12 años de edad, porque es una vacuna preventiva, no es terapéutica, entonces, bueno, pues antes de que se inicien las relaciones sexuales. Vacunar a los hombres, es verdad que suena y iremos a ello, ¿vale? Pero habrá que cambiar el objetivo del programa. Ya no tendrá que ser prevención del cáncer de cervix, sino eliminación de la transmisión del papiloma humano circulante. ¿Me explico? Sí, y eso sí, no lo gracias. puede decidir una comunidad autónoma. Eso se decide en el seno de la ponencia de vacunas. O sea, eso sería un grupo de trabajo con todas las comunidades autónomas, los expertos en vacunas, con el Centro Nacional de Epidemiología, con la Agencia del Medicamento, con todos esos agentes que os digo que participan en un programa. Se haría la propuesta a la Comisión de Salud Pública. La Comisión de Salud Pública, si nos la aprueba, estamos en ello, pues sería fenomenal, y entonces cambiaría el objetivo y entonces cambiaría la estrategia. ¿Vale? Pero hoy por hoy es por eso que no se vacuna a los hombres, únicamente a los hombres que tienen sexo con hombres, porque no se benefician de esa protección indirecta de la vacunación de las mujeres. ¿Vale? Entonces son los hombres que se vacunan, que está financiada, digamos, la vacuna y recomendada en hombres únicamente, en VIH, en los HSH y hombres que ejercen la prostitución, porque tienen un riesgo mucho más aumentado. ¿Vale? ¿Sí? ¿Más preguntas? Estoy en el área de vacunas, si os interesa alguna podemos aprovechar. A mí es que me encanta. Ay, sí. Nada más. Sí, venga. No sé hasta qué hora tenemos. ¿Vamos bien? Hola. Pues venga, primero tú y luego hay un chico que también quiere. Mi pregunta es que hasta qué punto las medidas cívicas de vacunación pueden suponer un problema para nuestra salud, ya que puede haber mucha gente que haya pasado el COVID 4 veces, 2, las que sean, y hasta qué punto esas medidas pueden suponer un riesgo a la salud. Yo espero que no lo pasemos 4 veces, francamente. O sea, si se ha visto reinfecciones, hasta 2 veces. Más allá todavía no hay experiencia, no hay evidencia al respecto. Las medidas físicas, cívicas de distanciamiento, ¿te refieres a mascarillas, distanciamiento social o a la vacunación estrictamente? Nuestra pregunta era más bien que, por ejemplo, si tú te quieres ir de viaje y te piden el certificado COVID y tú acabas de pasar el COVID hace un mes, no deberías vacunarte o depende de la dosis, tiene que pasar un tiempo. Entonces, ahí, ¿hasta qué punto se está poniendo en riesgo tu salud? Porque dices, no me debería vacunar, me quiero ir de viaje, me piden el certificado COVID, ¿qué hago? Ya. Es verdad que las exigencias de los países depende de cada país. Quiero decir, pues en España pauta completa son 2 dosis y luego más la de recuerdo, pero por ejemplo Italia ahora estamos teniendo mucho problema porque exigen 3 dosis. En España nunca pondríamos esa tercera dosis si no se ha cumplido un intervalo mínimo entre dosis, ¿vale? O sea, no pondríamos en riesgo. O sea, por cómo funcionan las vacunas, sabemos que no habría, por una hiperinmunización, digamos, no habría un riesgo sobreañadido. Ahora, siempre manteniendo porque hay veces, es que me tengo que ir mañana de viaje, pues lo siento, porque es que no te puedo poner la dosis, es que te quedas sin viaje, ¿sabes? Prima, desde luego, la seguridad de la persona frente a cualquier exigencia de un país externo. Sí. Mi pregunta era que lo que decíamos antes de que no se puede poner en niños menores de 5 años, por ejemplo, porque no se puede probar, pues entiendo que mayores de 18, para hacer la prueba, una persona voluntaria puede ofrecerse, pero si quieres probarlo en un niño de 5 años, un niño de 5 años no va a salir voluntario. ¿Se sacrifica a un niño a la ciencia o...? Esos son consentimientos informados. Hombre, siempre hay unas garantías. Primero hay una experimentación animal.
¿vale? Y luego, bueno, a lo mejor aquí los de investigación saben mucho más que yo y te pueden contestar, pero bueno, entiendo que tiene que pasar un comité ético, ¿no? Y tiene que haber, por supuesto, consentimientos informados firmados de los padres y demás. Hombre, y siempre con unas garantías de que eso va a ser seguro. Pero es verdad que, bueno, que puedes tener un efecto adverso, es un biológico y puede ocurrir, por supuesto. Pero bueno, es un riesgo en pro de la ciencia. Sí. Bueno, lo mismo pasaría con las embarazadas o con las... Quiero decir que embarazada se somete a... Bueno, pues lo mismo, ¿no? Muchas gracias a vosotros.